el futuro de mi generación, pero de las próximas generaciones también. Y también es un tema muy importante porque la respuesta que cada partido y fuerza política da al tema migratorio también refleja qué es lo que piensa sobre el futuro de su propio país y sobre el futuro de Europa. Y como usted ha mencionado, yo soy de un país que si alguien lee la prensa internacional, ahí puede leer que somos unos malvados que no tienen corazón y no quieren ayudar a los pobres refugiados y encima quieren acabar con la Unión Europea. Lo que quiero contar hoy a ustedes que la realidad es justo es lo contrario. Hungría es un país que le gusta ayudar y cuando hace falta ayudar siempre ayuda. Solamente dos ejemplos muy importantes del pasado es que, por ejemplo, la destrucción del telón de acero también empezaba con la llegada de un flujo, digamos, entre comillas, migratorios, cuando miles de alemanes del oeste han llegado a Hungría y querían pasar hacia Alemania del oeste. Y pues ahí les dábamos la bienvenida, podían estar ahí y luego podían pasar. Y eso fue la primera vez cuando se abrió el telón de acero. Y luego también durante las guerras balcánicas, Hungría acogió muchos miles de refugiados de verdad. Entonces, somos un país que le gusta ayudar. Pero ¿qué es lo que ha pasado en 2015? Como usted ha mencionado, que a raíz de los conflictos que se podía observar en el Oriente Medio, sobre todo la guerra civil en Siria, pues produjo un flujo masivo de refugiados o de migrantes ilegales, más bien. ¿Eso qué significaba? Que en año 2015, en total, 400.000 personas, más o menos, aproximadamente, querían llegar por la vía balcánica. Por supuesto que por esta vía, porque esto es el más cercano y más fácil recorrer desde el Oriente Medio, no a Hungría, pero más bien a la Unión Europea y más bien a los países como Alemania y a Suecia. 400.000 personas. Luego, en total, en ese año, a Alemania llegaron casi 900.000 personas, que es muchísimo. Y cuando hemos visto que cada mes está llegando más y más gente, cada día habían decenas de miles de entradas ilegales, y cuando digo entradas ilegales de verdad, es que no querían ni presentar su DNI, no querían colaborar con las autoridades húngaras y encima muchas veces usaban violencia contra las fuerzas de seguridad y contra las autoridades húngaras. Y encima pasó que la canciller Merkel dijo que Europa va a acoger a todo el mundo quienes vienen de Siria y no hay límite a las personas que luego vamos a acoger. Y por supuesto eso aumentaba mucho más la llegada de los sirios y al final lo que el gobierno húngaro tenía que valorar es qué hacer y cómo parar este flujo. Y para parar el flujo, pues básicamente se ha decidido tres medidas. Primero, en junio de 2015 se decidió establecer una valla fronteriza. No se puede olvidar que la frontera entre Serbia y Hungría no solamente es una frontera entre dos países, pero también es frontera exterior de la Unión Europea. Es decir, tenemos la obligación de defender esa frontera. Y entonces se empezaba en junio de 2015 y luego la valla se terminó en septiembre de 2015 y eso sí paraba la llegada de los inmigrantes ilegales.
Luego, la otra medida fue cambiar la normativa y también el Código Penal respecto a los traficantes de las personas, porque al fin y al cabo eso fue una un gran negocio para estas mafias, y eso también ayudaba a que muchísima más gente estaba llegando a las fronteras húngaras. Y el tercero, lo que se ha decidido es que antes de este flujo migratorio, lo que pasaba con la gente que llegaba de manera, digamos, irregular, o los que llegaban y querían solicitar asilo en Hungría, pues llegaban y les han llevado a un centro de acogida. Pero según las normas europeas, estos centros de acogida no pueden ser cerrados. Entonces, ¿qué pasaba? Es que de un día al otro toda esta persona se ha desaparecido y se iba a otros países, como he dicho, a Alemania y sobre todo a Suecia. Es decir, no se podía controlar quiénes están llegando, qué es lo que quieren hacer y si de verdad tienen derecho al asilo o simplemente son migrantes económicos. Y lo que se decidió el gobierno húngaro es cerrar estos centros de acogida, y se estableció los llamados zonas transitorias en la frontera entre Serbia y Hungría, y los que querían solicitar derecho al asilo, pues ahí podían presentar su solicitud, tenían que esperar ahí, recibían manutención de parte del Estado húngaro, no podían entrar a la Unión Europea, pero en cualquier momento podían dejar esta zona hacia Serbia. Luego en 2020 esto fue declarado de parte del Tribunal Europeo de Justicia como contrario a las reglas europeas. Por eso tenía que el gobierno húngaro decidió cerrar estas zonas transitorias, y hoy en día los que quieren solicitar derecho a asilo y querían llegar a la Unión Europea por vía Hungría, solamente pueden solicitar en la embajada húngara en Belgrado y en otras embajadas húngaras. Y claro, con todas estas medidas nos estaban criticando muchísimo y todavía siguen criticando muchísimo. Pero si después de dar este resumen, intentaba ser breve de resumen, quería dar 4 consideraciones respecto a todo este tema. Primero, ¿quién es refugiado? Y eso es una cuestión muy importante. Es una estrategia de siempre de la izquierda que intenta manipular el significado de las palabras según a sus intereses políticos. Y justo eso es lo que ha pasado con esta palabra refugiado. Es que quién es refugiado está regulado por convenciones internacionales. La Convención de Ginebra es el más importante, y un refugiado es quien es perseguido en su país por razones políticas, por razones religiosas, sexuales, no sé qué, y tiene que dejar a su país, pero es refugiado en el primer país seguro. Si alguien imagina el mapa delante de él, pues puede ver si alguien, por ejemplo, es un refugiado sirio, pues al llegar a la Unión Europea, pues está pasando por varios países seguros. De hecho, cuando llega ya a Hungría, pues ya se ha pasado por un país miembro de la Unión Europea, que fue Grecia. Y otra cosa respecto a quién es refugiado, que los tratados internacionales también no solamente establecen obligaciones y responsabilidades a los países anfitriones y a los países que tienen que acoger, pero también establece obligaciones a los propios refugiados. Y la primera obligación es colaborar con las autoridades del país a donde quieren solicitar el asilo. Y per definición, quien quiere llegar contra ley a un país, eso no está colaborando con el país anfitrión, mucho menos si quiere llegar con violencia,
que ha pasado muchísimas veces. Podemos contar varios ejemplos a ello cuando habían de verdad luchas en la frontera porque llegaban con violencia a la frontera. Segunda consideración, el espacio Schengen. Si hay alguna cosa digna de defender en la Unión Europea son las 4 libertades y uno de ellos es el libre movimiento, que significa prácticamente el espacio Schengen, pero libre movimiento dentro de este espacio, que requiere 2 cosas. Primero, una confianza muy grande entre los países firmantes de este tratado, que son básicamente los países europeos y quienes están compartiendo datos, quienes están armonizando legislación para que dentro de este espacio sea posible mover libremente. Y la segunda cosa que hace falta para mantener este espacio de libre movimiento es defender las fronteras exteriores. Es decir, nadie pueda entrar a este espacio quien no tiene derecho a entrar. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que cuando Hungría hizo esta medida tan criticada de establecer vallas, no ha hecho otra cosa que cumplir su obligación que proviene de los tratados europeos y del Tratado de Schengen, y no ha hecho otra cosa que contribuir a garantizar la seguridad en los países de la Unión Europea. Es decir, la seguridad depende, la seguridad aquí en Canarias, la seguridad en Madrid, en Varsovia y en Berlín depende de que las fronteras sean protegidas. Lo bueno, y eso da una cierta esperanza, creo, es que esta medida no es única ya. Bueno, España tenía su valla, sus vallas en Ceuta y Melilla, pero hoy en día ya se ha invertido mucho en, por ejemplo, en vallas en Grecia, también en Bulgaria y últimamente en la frontera de Bielorrusia y de Lituania y Polonia, pero de eso ya mi amigo va a hablar más. Sí, entonces defender las fronteras es primordial. Lo que pasa, y eso también refleja un poco qué es el problema con la Unión Europea, que es lo que ha mencionado estos otros países que han construido una valla, sí que han recibido un cierto apoyo económico de parte de la Unión Europea. Claro, y es bueno porque están ayudando a defender lo común que es la Unión Europea. Lo que pasa es que Hungría no ha recibido ni un euro para esto y encima ha recibido un montón de críticas mientras estaba defendiendo los intereses de aquellos que estaban criticando al gobierno húngaro. Y es por esto que justo esta semana, el primer ministro húngaro ha escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea de que, por favor, es que si nosotros hemos contribuido, por favor, que la Unión Europea también contribuya a mantener la defensa de estas fronteras que, repito, es interés de todos nosotros. Luego, mi tercera consideración es un poco más ya de vista más amplia todo este tema de inmigración. Y es que estamos observando ya desde hace siglos y sobre todo en las últimas décadas una desmantelación y una destrucción de las identidades que durante siglos nos ayudaba a tener una dirección a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Me refiero a la identidad religiosa, que bueno, el cristianismo fue que durante siglos era lo común entre los europeos. Luego también de la identidad nacional y en los últimos años la identidad familiar, la familia y también la identidad sexual de alguna manera. Y lo que está pasando es que muchísimos
miles de personas están llegando de una otra cultura que tiene una identidad muy fuerte. Y hasta ahora esta llegada fue mucho menos numerosa y igual fue un poco más fácil llegar lo que llamamos la integración de estas comunidades a los pueblos europeos. Y aún con un número mucho menos, tampoco se ha podido alcanzar la integración de ellos. Es que si miramos a Europa, no podemos encontrar de verdad un ejemplo bueno y que funcione a la integración de la gente que viene de la cultura musulmana. En Hungría hay más o menos entre 10 y 20 mil personas musulmanes, que es una cantidad de relativa pequeña, y por eso es muy fácil alcanzar que haya paz entre nosotros y vivimos muy bien conjunto. Pero cuando de un día al otro, de un año al otro, va a llegar cientos de miles de personas quienes no respetan ya a la entrada, no respetan las leyes cómo entrar a esta comunión europea, y luego tampoco van a tener la inquietud de pertenecer a nosotros, y tampoco se puede saber a dónde tienen que pertenecer, porque nosotros tampoco sabemos quiénes somos. Y solamente un ejemplo que me llamó mucho la atención. El año 2018 han hecho una encuesta en Francia, y según esta encuesta, el 74% de los jóvenes musulmanes menores de 35 años sienten más respeto hacia la Sharia que hacia la legislación francesa, que es una cosa que tenemos que pensar muy bien, y tenemos que pensar muy bien si dejamos entrar y la gente, o intentamos ayudarles donde hay que ayudar, por donde están pasando los problemas, es decir, en los países fronterizos donde hay guerra, pero alcanzar a que mucho menos llegan a Europa, que queden en su país. Que también hay que tener en cuenta que si todo el mundo, o una gran cantidad de gente, viene de estos países, tampoco va a quedar gente quien pueda contribuir al desarrollo de estos países, que otra vez va a aumentar más los problemas de estos países. Y como último, una cosa que quería mencionar es el tema demográfico, porque hay mucha gente que piensa que es bueno que lleguen inmigrantes a Europa. Por una parte, porque quieren mano de obra barata, quien va a hacer trabajos que ya los europeos, entre comillas, no lo hacen. Lo que pasa es que sí, en la primera generación igual va a satisfacer a ellos, pero la segunda generación, la tercera generación, ya no va a estar satisfecho con esto. Y también porque estamos viviendo un invierno demográfico en toda Europa, y según las estadísticas, para 2050 en Europa van a vivir 30 millones de personas menos. ¿Qué va a significar esto? Es que no se va a poder mantener el desarrollo económico que tiene la Unión Europea. Y claro, para esto puede ser una respuesta fomentar la inmigración. Pero puede ser una otra respuesta, y eso es lo que ha intentado el gobierno húngaro, es ayudar a las familias que tengan hijos. Es que en Hungría han hecho muchísimos estudios y se ha visto que 80% o igual más quiere familias, y quiere, una gran mayoría quiere 2 o 3 hijos. Lo que pasa es que solamente han nacido 1 o 2 hijos. Y pues, ¿qué fue
la cosa que más puede ayudar a fomentar la natalidad y qué es en lo que de verdad el Estado puede ayudar, y es lo económico. Y es por esto que desde 2010, cuando el gobierno actual llegó al poder, se ha empezado un plan muy complejo con muchísimas medidas de ayudar a las familias, y con 2015, cuando hemos visto qué problemas puede causar un flujo migratorio, pues aún más intentaba ayudar a las familias, tanto con ayudar a tener los primeros hogares, sus primeros pisos, también con exenciones tributarias. Por ejemplo, hoy en día en Hungría, una mujer quien tiene ya 4 hijos jamás tiene que pagar IRPF. Y también con otras medidas que, por ejemplo, aumentar el número de guarderías, etcétera, etcétera. Y hay resultados. Y creo que el buen político no es quien va pasando con lo que está pasando, va con lo corriente, sino el buen político es aquello que incluso intenta cambiar lo corriente si ve que eso es bueno para su país y para su comunidad. Y con estas políticas se ha podido alcanzar muchos resultados. Por ejemplo, se ha duplicado el número de los matrimonios en el último 10 años. Se ha disminuido el número de los abortos a la mitad. Y la tasa de la fertilidad de 1,28 se ha aumentado a 1,55, que todavía no es muy bueno, pero es una tendencia muy buena. Entonces, un poco resumiendo lo que quería decir sobre la política húngara respecto a la inmigración. Primero es defender las fronteras, también es porque es nuestra obligación como países miembros de la Unión Europea y de Schengen, y nuestra respuesta también es la política de apoyo a las familias. Que si hay otros países quienes no están de acuerdo y están a favor de la inmigración, vale, pero al menos como estamos viviendo en una comunidad europea que en principio se trata en unidad en la diversidad, al menos que se respete que hay un país que quiere seguir mediante esta vía. Pues muchas gracias. Gracias, Boy Farkas. Y vamos a continuar con la segunda intervención de esta ponencia, que es sobre Europa ante una nueva crisis de refugiados, con Cosma Zlotowski. Buenas noches a todos. I don't speak Spanish. No hablo español. Tienen la traducción. Debería ser una traducción a polaco o a español. Para mí es mejor hablar en polaco. Así que espero que puedan entender a la traducción. Estimados señores, les puedo contar la continuación de la historia de la que habló mi colega hace un momento. En 2015 la crisis migratoria concernía sobre todo al sur de Europa, a Alemania, es decir, los países donde llegaban los inmigrantes. Hubo una idea de dividir a esos migrantes en cuotas y que cada país recibiera una cuota de inmigrantes. El problema consistía en que ellos no querían venir en general a la Unión Europea, querían ir a Alemania, a Francia, a Holanda. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Polonia o Hungría? Recibir
5 o 10 mil inmigrantes y cerrarlos en los campos. Luego ocurrieron los hechos de Colonia, que silenció la prensa alemana, y esto demostró a los alemanes también que no se puede abrir las fronteras a todos, sobre todo la frontera de Alemania. Y las demás fronteras son fronteras dentro de Schengen y fronteras de Europa. Y hoy la historia continúa. En julio y en agosto de este año, de repente, empezaron a venir migrantes de Siria, de África del Norte, de Afganistán, de Pakistán, y empezaron a llegar a Lituania y Letonia a través de Bielorrusia. ¿Cómo aparecieron allí? No llegaron andando a Bielorrusia. Y resulta que efectivamente fueron traídos a posta por el dictador bielorruso para forzar esa situación que ocurre en la frontera, para desestabilizar la situación en Lituania y en Letonia. Los lituanos y los letones empezaron a vigilar más sus fronteras, dificultar el paso de la frontera ilegal, y entonces este flujo de inmigrantes fue dirigido hacia Polonia. Ahora tenemos unos 500, 700 intentos de cruzar la frontera en el bosque cada día. Eso es una invasión. Nosotros en Polonia pensamos que es una guerra híbrida que declaró Lukashenko a la Unión Europea, a Polonia, Letonia y Lituania, porque tiene frontera con esos países. Lukashenko está en el poder gracias a falsificar las elecciones del año pasado. La propaganda es muy eficaz. Y es una especie de venganza dirigida hacia estos países, pero sobre todo hacia la Unión Europea. Pero eso no es todo. Mi antecesor dijo que viene de un país que tiene una muy mala opinión en la Unión Europea en la cuestión de recibir migrantes. Nosotros también tenemos esa muy mala fama, pero ¿de qué viene esto? Eso es el resultado de que los países occidentales, sobre todo los países como Alemania, Francia, Holanda, decidieron que debido a la falta de mano de obra, todavía en los años 60 y 70 decidieron que había que recibir a migrantes de los países musulmanes para que trabajaran. Pero eso fue así durante años, pero esta gente, por un lado, se sentía como de segunda categoría, y por otro lado, fueron en un momento tantos que han creado sus propios barrios, guetos, que ya no son barrios alemanes, ni holandeses o suecos, son unas sociedades paralelas, y basándonos en estas experiencias, nosotros pensamos que no necesitamos este tipo de inmigración. Eso no quiere decir que Polonia tiene sus fronteras cerradas a todos los inmigrantes. No hablamos aquí de refugiados que huyen de guerras y persecuciones. Hablamos de migrantes económicos. Nosotros
en Polonia tenemos una minoría de 700.000 bielorrusos y otros tantos ucranianos que vienen a Polonia, se establecen en Polonia, trabajan, no se van a Alemania, no se van a Holanda, se quedan en Polonia. Es verdad que son pueblos con los que antes formábamos un solo Estado, un Estado de muchas naciones, tenemos historia en común. Muchas veces son de otra religión, son ortodoxos, cristianos ortodoxos. Nosotros somos católicos, pero la diferencia no es muy grande. También las diferencias lingüísticas no son muy graves porque son lenguas parecidas. Nosotros recibimos migrantes económicos, pero recibimos a migrantes de cultura parecida a la nuestra. Y no es que levantemos muros en contra de los refugiados, porque, por ejemplo, en agosto hemos aceptado refugiados de Afganistán, lo hemos organizado muy bien, ellos están protegidos en Polonia y quería también decirle a mi colega que en referencia a lo que dijo sobre que no se ha podido integrar la minoría musulmana. Nosotros sí, Polonia lo hemos conseguido. Hace unos 300 años Polonia recibió, otorgando derechos de nobleza a los tártaros y ellos siguen siendo musulmanes y hasta hoy son polacos. Ellos no cuestionan el hecho de que vivan en Polonia. Muchas veces son unos probos ciudadanos polacos y así fue durante muchos años. Es una minoría muy pequeña y es una cosa, una anécdota, una curiosidad, no algo que sea extendido. Nuestro gobierno polaco, igual que el gobierno húngaro, cree que la migración de otros círculos culturales no solucionará nuestros problemas demográficos. Y hasta ahora los políticos decían que la forma más fácil de solucionar el problema demográfico es aceptar inmigración de otros países. Así lo hicieron los países occidentales en los años 60 y 70. Una de las consecuencias de esta importación de mano de obra en Alemania es el hecho de que los que hoy quieren llegar a Europa quieren llegar a Alemania porque allí tienen sus familiares, sus conocidos. ¿Y quiénes son los que trafican con las personas que ayudan a las personas llegar a Alemania? Son sirios, son turcos con ciudadanía alemana que ya están establecidos en estos países. La solución de la falta de mano de obra y la falta de crecimiento demográfico negativo o pequeño y la que representa mi gobierno, que gobierna en Polonia desde 2015, esta solución se debería solucionar de la manera que aplican los húngaros. Nosotros también hemos implantado ayudas para la gente que tiene hijos. Son ayudas que proceden de los presupuestos generados por la economía polaca.
Ese sistema, en principio, funcionó, pero ahora ya no da resultados. Y otras soluciones son la de alargar la vida laboral, retrasar la jubilación. Eso lo han hecho muchos países. Nosotros también estamos pensando en ello. Estamos pensando en qué podemos hacer para poder no alargar, no retrasar la edad de jubilación. ¿En qué consiste el conflicto? ¿A qué se debe el conflicto entre Polonia y la Unión Europea? Los tratados prevén que los países ceden algunas competencias a la Unión Europea, pero no todas. Hay otras competencias que permanecen en gestión de los países. Hay otras que son comunes. La Comisión Europea, mientras tanto, dice que todas las competencias son competencias comunitarias y que la Unión Europea debe decidir cómo organizar, por ejemplo, el sistema de administración de justicia en Polonia. Nosotros nos negamos. Nosotros queremos respetarlos y queremos que se respeten los tratados europeos, pero no queremos irnos de la Unión Europea. Tenemos, por un lado, ese conflicto en materia de justicia y otro problema en nuestra frontera. También hemos decidido, como los húngaros, gastar 500 millones de euros para construir una valla para garantizar la seguridad de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y la Comisión Europea ha dicho que no va a pagar barreras ni vallas. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular Europeo ha llamado a que se ayude a Polonia. Pero yo creo que la barrera, muro, es algo que recuerda el muro de Berlín. Por tanto, los europeos no van a financiar cosas así. Señores y señoras, en la historia hubo muchos muros en las fronteras, la muralla china y ahora las murallas que construimos nosotros en la frontera con Bielorrusia, que están construyendo los lituanos y los letones, son unos muros que defienden a los que están dentro de estos países contra las invasiones de fuera. El muro de Berlín era algo muy diferente. El muro de Berlín defendía la salida. Era un muro de prisión. Nuestros muros son muros de protección, por eso vamos a construirlos, vamos a continuar nuestra política independientemente de que podríamos, por ejemplo, llevarnos a los refugiados desde nuestra frontera con Bielorrusia en un tren a Berlín. Creo que la canciller Merkel no estaría feliz con esta solución. Nosotros tratamos nuestras obligaciones dentro de la Unión Europea muy en serio y muy en serio tratamos la defensa de nuestras fronteras porque consideramos que es inadmisible que entren en la Unión Europea personas sin identidad, es decir, las personas que no se presentan, no sabemos quiénes son, piden ayuda, pero solamente dicen que son refugiados. No sabemos nada más de ellos.
Luego resulta que este refugiado se pone una mochila con la bomba y va a un aeropuerto para ponerla. Hubo casos de estos. Nosotros sacamos conclusiones de estos hechos. Consideramos que nuestras sociedades estarán seguras cuando las fronteras de la Unión Europea sean seguras. Consideramos que el espacio Schengen es una cosa muy beneficiosa para todos, tanto desde el punto de vista económico como psicológico. Estamos orgullosos de esta solución y nosotros y nuestros compañeros húngaros vemos el mundo del modo parecido. Nuestras políticas son coincidentes en este aspecto. Y que estamos aquí invitados por Vox, sabemos que Vox también percibe estos problemas de la misma manera. Muchas gracias. Pues tal y como han comentado tanto Cosma, Klozowski como Wojciech Farkas, se han implantado políticas tanto en Hungría como en Polonia que han reducido de una manera drástica la inmigración. Además, también pues, como comentaba Wojciech, se ha duplicado la natalidad o se han aumentado, ¿no?, la tasa de natalidad en el país. Y esto ha provocado la crítica, la persecución, el señalamiento tanto de Hungría y de Polonia por parte de los burócratas de Bruselas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que dan los ciudadanos húngaros ante la implantación de estas políticas y los ciudadanos polacos? Wojciech. Sí, si me permite, me gustaría hacer algunas, antes de dar la respuesta, claro, me gustaría hacer algunas consideraciones a lo que dijo mi amigo. Primero, mencionaba el tema de las cuotas. Había esta decisión de cuotas en 2015 que creo que es uno de los símbolos más evidentes de la hipocresía que existe en este tema. Primero, ninguno de los países de la Unión Europea cumplió esta decisión de la UE. Ninguno. Mientras solamente nosotros estuvimos criticados. Segundo, es que el resto de los países no hablaban de ello, de que no van a cumplir. Al menos nosotros, bueno, el gobierno húngaro dijo que fue sincero y honesto y dijo que no va a cumplir porque no tiene ningún sentido. Es que si defendemos las fronteras, pues luego no hace falta ningún sistema de cuotas. Y tercero, es que la Unión Europea intentaba vender todo esto como un acto muy importante de solidaridad. Mientras esto se trataba de que los que estaban en Alemania, por ejemplo, los alemanes puedan elegir entre ellos que son los más provechosos para su mercado laboral y los que no son, pues puedan poner en otro países, que es una cosa que tampoco me parece muy solidario. ¿No? Y luego una otra consideración es que mencionaba mi colega que la situación en Bielorrusia es que tanto a Hungría, pero también a Polonia está criticado como si fuera un país, no sé, autoritario, que no le gusta la democracia tal cual. Si hay un país firme defensor de la democracia, por ejemplo en Bielorrusia, es Polonia, no otro, Polonia. Es también solamente que quede grabado. Entonces, y responder ahora ya a su pregunta, pues en Hungría había un referéndum justamente sobre el tema de la decisión de las cuotas y mediante esto sobre el tema de los refugiados. Y una mayoría aplastante dio razón al gobierno húngaro en que hay que defender las fronteras y no se puede permitir que entre gente de los que no sabemos nada
y los que ni quieren colaborar con las autoridades y no tienen la más mínima intención de integrarse. Y otra vez me gustaría subrayar que estamos hablando de inmigrantes ilegales. Los que quieren llegar de manera legal y quieren integrarse y quieren de verdad vivir con nosotros es otra cosa. Y también todo su pregunta también se puede hacer una otra pregunta también. Es que estamos viviendo en democracias, ¿no? Cuando estamos hablando de los países europeos. Si hay cuestión que influye no solamente el futuro de nuestros países, pero el día de día a la gente europea, es la inmigración. Nadie en la Unión Europea, aparte del gobierno húngaro, ha preguntado a la gente qué es lo que quiere en este sentido, cómo piensa el futuro de su propio país. Si quiere apoyar un cierto cambio de la población de su país o no. Ninguno. Simplemente dejar ahí esta cosa. Kosma Klotowski. Sí, es una cuestión bastante compleja cómo reacciona la gente en estas situaciones. En general, la gente piensa que las fronteras deben defenderse y es porque se preocupan por la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Pero nuestra posición en Polonia es un poco especial, porque en el año 2015, a principios de 2015, todos creían que el entonces presidente ganaría las presidenciales, las elecciones en la primera ronda. Sin embargo, no ocurrió eso. El entonces presidente perdió y nosotros ganamos las elecciones presidenciales y unos meses más tarde ganamos también las parlamentarias. Esto hizo que la oposición, los que entonces se encontraron en oposición, se sintieron engañados, opinaron que eso era injusto y la oposición cree que la gente se equivocó, que eligió mal, que es injusto, que debían haber sido ellos los elegidos por el pueblo. Pasaron primero 4 años y se volvieron a celebrar las elecciones parlamentarias que volvimos a ganar nosotros. Y también volvimos a ganar las siguientes elecciones presidenciales. En esa situación, la oposición, en lugar de plantearse qué es lo que hacen mal, qué es lo que pueden proponer a la sociedad para que se convenzan de que ellos son la solución, la oposición empezó a combatir el gobierno y los partidos que lo apoyan de una forma muy inusitada. Cuando leemos hoy los diarios, la prensa, los medios de la oposición, donde antes se encontraban polémicas, debates con nuestras ideas, hoy todos estos espacios están llenos de insultos. Nunca proponen nada, solamente insultan. Y porque el gobierno está en conflicto con el Parlamento Europeo y con la Comisión, por supuesto, la oposición apoya al Parlamento Europeo y la Comisión Europea. La dura reacción
del gobierno ante esa guerra híbrida que he comentado, dirigida por Bielorrusia contra la Unión Europea y contra el gobierno polaco. Esta reacción también provocó histeria, pánico entre la oposición. Los representantes de la oposición han viajado en masa a la frontera con Bielorrusia para compartir comida, sacos de dormir con los inmigrantes. Organizan ahí todo tipo de happenings, aunque en la zona de la frontera está declarado el estado de excepción y ahí ni los medios ni los políticos pueden acceder. Sin embargo, esa histeria de la oposición perdura. Por un lado, la Comisión Europea ha dicho que no va a construir vallas de alambre de espino con el dinero europeo. Sin embargo, apoya la posición, la política del gobierno polaco con respecto a esa frontera. ¿Qué puede hacer en esta situación la oposición? Donald Tusk dice que hay que defender la frontera, pero que hay que hacerlo con el corazón. ¿Qué es lo que significa eso? Existe una frontera, eso es inundable. La gente que es enviada a cruzar ilegalmente esta frontera son sobre todo hombres solteros, jóvenes. Sin embargo, de vez en cuando aparece alguna mujer con hijos y estas mujeres con sus hijos son precisamente esas escenas, dan lugar a esas escenas que nos rompen el corazón, porque vemos a una pobre mujer con sus niños pequeños a la que un soldado le impide el paso. Y en eso precisamente consiste esa guerra híbrida, porque se está sembrando una duda entre los propios polacos, entre todos los polacos, sobre cómo hay que actuar en esas situaciones. Nosotros creemos, sin embargo, que el hecho de que estén ahí madres con hijos es responsabilidad de estos padres y de estas madres. Son personas que se han llevado conscientemente a sus hijos consigo, animados, tal vez incluso por Lukashenko, porque sabe que estas madres con hijos pueden dar pie a noticias, a imágenes enternecedoras, y eso permite decir que los que defienden la frontera no tienen corazón. Podemos decir que es una especie de escudo humano, como se empleaban antiguamente en las guerras, con prisioneros atados a tanques para impedir que el enemigo dispare. Ahora se usan de la misma forma las madres con hijos. Nosotros estamos decididos en cuanto a la opinión pública. Pese a esa histeria de la oposición, la mayoría de la población apoya nuestra política porque son conscientes de lo que podría pasar si la frontera se hubiera abierto. Por supuesto, hay casos muy complicados cuando esa madre con hijos realmente necesita ayuda. Cuando ya se encuentra en el lado polaco, por supuesto, en esas situaciones prestamos la ayuda necesaria porque el mal ya se ha hecho. Pero esto ocurre siempre en contra de la voluntad de las guardias de fronteras, de la policía de fronteras polaca. Sin embargo, las personas que se encuentran al otro lado de la frontera son responsabilidad del presidente Lukashenko. Si lo miran en el mapa, ven que la antigua República de Bielorrusia no tuvo ninguna relación económica ni tampoco de turismo con África del Norte, África Central, con Oriente Medio, con Irán, Pakistán. Mientras que hoy Bielorrusia ha
firmado con estos países acuerdos de tránsito sin visado. Estas personas pueden ahora comprar billetes de avión a agencias bielorrusas, por supuesto, pagan dinero por su estancia en un hotel en Minsk, donde se quedan un tiempo antes de que se les lleve en autobuses a la frontera. Últimamente, Minsk, la capital de Bielorrusia, ha sido hasta hace unos meses el único aeropuerto internacional de Bielorrusia, pero hoy hay también vuelos internacionales a Grodno, a Brest, es decir, a ciudades muy cercanas a la frontera polaca. Ciudades que hasta hoy solo han tenido una proyección regional, hoy en día son ciudades con aeropuertos internacionales a donde llegan personas de Oriente Medio o de África. Así que, por supuesto, existe un apoyo, hay un apoyo social a nuestra postura, pero no todas las fuerzas políticas están de acuerdo, a diferencia de lo que ocurre en Lituania y en Letonia, donde la oposición apoya incondicionalmente al gobierno en este aspecto. Nosotros tenemos un conflicto político cerca de la frontera en estos momentos, pero no existe ya un conflicto social. Hablemos de identidad porque anteriormente lo comentaba Farkas, parece que hay una intención, ¿no?, de destruir la identidad nacional, la identidad religiosa, la identidad familiar y que la que sobresalga, ¿no?, por encima de todas ellas o cuando se hayan destruido esas sea la identidad europea. ¿Cómo debería de articularse la identidad europea ideal, Boig? Es que a mi juicio, pues tampoco hay que inventar nuevas cosas. Es que tenemos... ¿dónde empiezo? Es que hoy en día, sobre todo cuando estamos hablando de las fuerzas de izquierda, de los llamados progres, es que dicen que todo lo nuevo, todo si se cambia algo, es nuevo y es bueno. Uno quien piensa de manera más conservador no lo piensa eso. Es que sabemos que si hay algo que funcionaba durante siglos, eso nos puede venir muy bien, ¿no? Y cuando estamos hablando tanto de la familia, tanto de la comunidad de una nación como tal, o también de la religión, y no tanto estoy hablando de la fe, porque es una cosa muy personal, entonces cada uno puede creer lo que quiere y lo que recibe, pero hay una cierta forma de vida que se puede igualar o equivaler de la tradición cristiana en lo que hemos la tradición judío-cristiana, en lo que hemos crecido todos nosotros y que nos acompañaba durante siglos. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de dos dictaduras totalitarias. Y si algo nos ha hecho ayudar a sobrevivir a todas estas crueldades y dictaduras, son precisamente estas dos cosas. La religión, el sentido de pertenecer a una misma nación y también la familia. Entonces creo que si vamos por este camino, eso sí que puede ayudar para que Europa tenga un futuro. Lo que pasa es que lo que estamos viendo hoy en día, cuando uno mira a las instituciones europeas, es que quieren
formar de la Unión Europea un cierto, y sobre todo si estamos hablando del Parlamento Europeo, que quieren formar un cierto club de progres, donde no caben todo, por ejemplo, las cosas tradicionales, los valores tradicionales que nos han caracterizado durante siglos. Y de alguna manera es una pena, y de otra manera pues tampoco es muy democrático. Digo un ejemplo. Quien no apoya, por ejemplo, el matrimonio entre personas de mismo sexo, pues es algo, no sé, anticuado, no cabe a la democracia europea, no sé qué, no sé cuánto. Mientras el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dijo que cada país tiene su derecho de decidir si en su ordenamiento jurídico permite el matrimonio entre personas del mismo sexo o no. Y si un país lo permite, pues muy bien, bienvenido que sea. Y si otro país no, porque la población no lo ve necesario, pues también bienvenido que sea. Y entonces, cuando estamos hablando de la Unión Europea y del lema de la Unión Europea, que unidad en la diversidad, entonces tenemos que preservar esta diversidad. Lo que pasa es que en los últimos años parece que solamente quieren hacer una unidad, pero solamente una unidad de una cierta ideología, y quieren imponer esta cierta ideología a todos los países miembros. Mientras eso no pertenece a la competencia de la Unión Europea. Es que mi compañero mencionaba ya un poco este debate. Lo que se está pasando es que sí, los países que se han unido para formar parte de la Unión Europea, pues se han cedido de una parte de su soberanía y van practicando esta parte de su soberanía conjuntamente con otros países y con las instituciones europeas. Pero las instituciones europeas están intentando aumentar su competencia, su poder, pero desde la puerta de detrás, que de alguna manera es un cierto tipo de abuso de poder, mientras están predicando sobre el tema de Estado de Derecho. Por otro lado, no se respetan sus propios tratados europeos. Y, por ejemplo, si miramos el Parlamento Europeo, estamos viendo que muchas cuestiones ideológicas y de valores están llegando ahí, mientras no tiene mucha competencia en ello. Y la política europea está enfocando en aquellas cuestiones que se divide entre las personas. Por ejemplo, en temas de los valores, mientras debería enfocarse en aquellas cuestiones que nos pueden unir, y aquellas cuestiones en los que hay un cierto acuerdo, porque solamente así se puede mantener este proyecto europeo, que al fin y al cabo es un proyecto bueno. Lo que pasa es que intentan capturar unas fuerzas, digamos, progresistas, neomarxistas, y ahí está la responsabilidad de las fuerzas de derechas, para que estén ahí dando las batallas ideológicas y políticas, para que esté claro que Europa debe ser un club de todos los europeos y no solamente de los progres. Cosma Zlotowski, estamos comentando que en la actualidad se vive ese escenario en la Unión Europea de burócratas contra patriotas. ¿Cuál es el futuro del bloque comunitario y en qué lugar imagina a Polonia?
Bueno, de momento en el mismo que Hungría, porque coincido con todo lo que dijo mi colega, pero las revoluciones, desde la primera, la Revolución Francesa, intentaron crear a un hombre nuevo. Este hombre nuevo tenía que perder su identidad anterior, tenía que crear algo totalmente nuevo. En Francia ocurrió lo que ocurrió, todo acabó en el Gran Terror y en la creación del imperio. Las siguientes revoluciones fueron parecidas, hasta la Revolución Rusa, que iba a crear un hombre nuevo. Lo único que le unía al anterior era la lengua. Eso era lo único que le unía con el pasado. ¿Y cómo acabó todo esto? Sabemos cómo acabó todo esto. Y nosotros recordamos la historia de muchos miles de años de Europa, desde la Europa antigua, por la Europa cristiana y hasta la Europa actual, que en gran medida sigue siendo una Europa cristiana. Tenemos que recordar que la Unión Europea reúne a 27 países, cada uno de ellos tiene su historia, sus tradiciones, su lengua, tiene su opinión pública, pero no son las mismas. No existe una opinión pública común, porque hoy hay otras cosas que ocupan a los españoles y otras cosas que ocupan a los croatas. Hablan de otras cosas en su discurso público. Tuvimos muchos conflictos en Europa. Nosotros, por ejemplo, los polacos no tuvimos conflictos con los españoles, pero tuvimos conflictos con alemanes. Ahora ya no tenemos conflictos con nuestros vecinos. Esos conflictos se dirimen en el Parlamento Europeo de forma civilizada. Tenemos que respetar nuestras identidades, el hecho de que seamos diferentes, porque solamente de esta manera vamos a construir nuestra Europa común. Yo soy europeo porque soy polaco. Usted es europeo porque es húngaro. Usted es europea porque es española, porque todos estos países durante siglos formaron Europa. Hoy las instituciones europeas están muy orgullosas de su existencia y creen que son las más importantes de Europa. Y yo quería recordarles que existe también otra institución mucho más antigua en la Unión Europea, en Europa, en todo el mundo, que evidentemente es una institución europea, tiene 2 años de historia y se llama Iglesia Católica. No se puede rechazar este patrimonio. No podemos construir nueva Europa porque tendríamos que construirla sobre ruinas y escombros, como lo hacen ahora los americanos, que derriban estatuas, las tiran a los ríos. Nosotros somos resultado de lo que fuimos. Todas esas revoluciones fallidas demuestran que no ha sido posible construir a un hombre nuevo de la nada, porque el hombre ya estaba formado por su historia y por su tradición, y eso no lo podemos cambiar, porque tampoco tiene sentido cambiarlo, porque la prosperidad, nuestra prosperidad, proviene del hecho de que seamos diferentes, de que tengamos diferentes opiniones, pero podemos debatir entre nosotros, podemos debatir pero presentando nuestros argumentos. Ahora, ese debate en muchos países se convierte en un intercambio de insultos. Nosotros, gente de derechas, también
sabemos decir palabrotas, también sabemos insultar y también podemos pelearnos de esta manera, pero no lo hacemos porque creemos que nuestro valor consiste en intercambiar argumentos y no insultos. El discurso de la política actual consiste en que esos insultos, esas palabrotas, provienen de un lado, del lado izquierdo. Ya que esta ponencia pues, trata de esas lecciones que se pueden haber aprendido de la crisis de refugiados del año 2015, y ya va a ser esta pregunta para terminar, así que sí que les pido una respuesta cortita porque estamos un poco pillados de tiempo, es sobre Turquía, ¿no? ¿Cuál es la postura, ¿no?, que se debería mantener respecto a Turquía y ese chantaje que está realizando a la Unión Europea? Pues, mira, en nuestro caso, creo que uno de los líderes europeos que más oponía el tratado con Turquía, pues fue precisamente el primer ministro húngaro. Más que nada porque él dijo que la Unión Europea, y un poco eso ya se puede reflejar también este concepto nuevo que se llama la autonomía de estrategia. La Unión Europea debe ser capaz de defender sus propias fronteras. Si no es capaz de defender sus propias fronteras, entonces lo que se va a hacer y lo que al final se ha hecho es que hacemos un tratado y pedimos a otros países que nos defiendan. Y pues claro, si externalizamos esta responsabilidad, ellos, cuando pueden, van a chantajearnos. Otra cosa, que cuando ya se ha hecho el tratado, pues también es que la Unión Europea intentaba ¿no?, dar lecciones sobre la democracia hacia Turquía. Y por supuesto, Turquía, ¿qué hizo? La primera cosa que hizo es chantajear a la Unión Europea. Y entonces creo que esto es una gran lección para todos nosotros, que bueno, es un tratado, por supuesto, ya está hecho, pues hay que respetarlos de ambos lados, pero la vía no es esto. La vía no es esto. No podemos dejar que nos chantajeen. Cosma. Es obvio. Nosotros deberíamos saber defendernos nosotros mismos. A no ser que les demos algo a otros, dinero o alguna otra cosa para que nos defiendan. Eso sería un acuerdo. Pero si eso se debe a las presiones por parte de Turquía, la situación no es de igual a igual. Turquía está aprovechando el hecho de que nosotros no sepamos hacer algo nosotros mismos. Es un chantaje por parte del vecino, pero aprendamos de Turquía en materia de demografía, por ejemplo. En los años 60, Polonia tenía unos 28 millones de habitantes y la población de Turquía era parecida, 28 o 29. Ahora, al cabo de 60 años, hay casi 60 millones de turcos y menos de 40 millones de polacos. Y la fuerza consiste también en el número. Turquía es hoy un país mucho más fuerte de lo que fue en los años 60. Por eso quería destacar otra vez, y creo que lo hago conjuntamente con mi colega húngaro, tenemos que saber defendernos tanto físicamente y también demográficamente. Ese debería ser el principal objetivo de todos los gobiernos europeos, porque no
existen ningunas premisas objetivas para que no seamos más y podemos ser más.